Muy buenas noches, esto es En Contexto, soy Estela Ruiz Díaz y bueno, después de unos días de ausencia estoy nuevamente aquí. Bueno, hoy les invito a hablar sobre las elecciones del 2023. Recordemos que la quema de las urnas electrónicas, aquel incendio en la justicia electoral, nos metió en un terreno de dudas y de incertidumbre. Y en ese contexto es muy importante la observación electoral independiente que volvió después de, creo, 12 años, me van a corregir acá nuestros invitados. Y hoy tengo una mesa de lujo para hablar de observación electoral, para hablar de participación ciudadana, para hablar de democracia. Así que ya le doy la bienvenida a Line Vareiro. ¿Cómo estás, Line? Pero muy bien, Estela, contenta. Por fin nos vemos. ¿Verdad? Sí, pero siempre hablamos por teléfono, yo le mando un mensajito y eso. Gracias por venir, Line. Encantada. Agustín Carrizosa, buenas noches. ¿Qué tal, Estela? Muchas gracias por la invitación y gracias por también, este es un renacimiento de SACA. Sí. Que a nosotros nos pone también muy contentos y orgullosos de utilizar esta herramienta. Así es. Susana Aldana, buenas noches. Hola Estela, a vos y a toda la audiencia también. Un gusto estar aquí. Qué gusto. Carmen Echauri, ¿cómo estás? Hola Estela, buenas noches a la audiencia de NPI y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo recuerdo, SACA fue su inauguración, su estreno, 1991, ¿puede ser? Exactamente. Fue tan genial eso porque habíamos hecho en 20 ciudades. Pero lo genial fue que el general Rodríguez reconoció la victoria de Filisola en Asunción y de Yoyito Franco en Fernando de la Mora en base a los datos de SACA. Claro, porque en ese momento se imaginan papeletas de votación, de papel, el conteo complicado. Justicia no sé electoral, si todavía no había justicia electoral nueva. Era muy nueva. Sí, Junta Electoral. Junta Electoral Central, con Central. Junta Electoral Central. Claro. Era antes de la Constitución, pues. Claro, fue antes de la Constitución del 92. Sí. Entonces fue una experiencia. Y nunca habíamos votado. No, pero además era la primera vez que teníamos un país variopinto. Es decir, de pronto el mapa ya tenía varios colores y eso fue una maravilla, la alegría de ese 26 de mayo. Así es, sí. Así es. Recuerdo muy bien, en un hotel céntrico de Asunción fue la conferencia de prensa de SACA. Y es cierto lo que dice Susana, era la primera vez que votábamos porque los intendentes antes elegía el dictador. No es el dictador. El dictador y los presidentes anteriores. Era claro. La primera vez en la historia del Paraguay que se elegía ejecutivo. Ejecutivo municipal. Al igual que elecciones competitivas por primera vez fue el 93. Claro, sí. Y Asunción y Fernando de la Mora fueron la sorpresa. Fueron la sorpresa, sí, pero en realidad no fueron solo ellas, pero esa fue como... El impacto. El impacto, sí. La primera alternancia. La primera alternancia, claro. Y no fue un liberal en Asunción. Sí, Y no fue un liberal en Asunción. Decidamos también tuvo un rol fundamental, recuerdo, Susana, porque trabajó mucho en los miembros de las mesas electorales para pelear con la ley en la mano, recuerdo. Porque en esa época todavía se robaba urnas y todo eso. no solo eso, hacemos educación, nacemos haciendo educación cívica, ¿verdad? En la cual todas las ONG que en ese momento veníamos trabajando en defensa de las libertades y en contra del cercenamiento de muchas libertades, apresamientos, expulsiones de asociados nuestros en ese momento, viene el golpe, ¿verdad? Que bueno, como tal fue un golpe para todos, es aquel 2 y 3 de febrero y en menos de 2 o 3 semanas nos organizamos donde cada uno trajo sus recursos humanos, sus muebles, no sé qué, porque no olvidemos, fue unas elecciones un 1 de mayo del 89, fueron 2 o 3 meses, nada. Claro, yo también empezaba a hacer periodismo en esa época, en los 90, y yo recuerdo también esas elecciones municipales. Porque yo, Expedito Rojas, que luego fue miembro de la Justicia Electoral por el Partido Colorado, fue el oponente de Carlos Filisola en Asunción.
Y recuerdo Carlos Morales fue. Juan Manuel Morales. Juan Manuel Morales, perdón. Sí. Expedición Roja fue uno de los primeros miembros. De Morales fue un poema. Y Morales, en un off the record de la conferencia de prensa, admitió su derrota, o sea, en ese sentido, no pudo decir otra cosa y dijo, yo puse los camiones, yo puse los colectivos y vinieron a votarle a Carlos Filisola. ¿Qué es lo que pasa continuamente ahora? Pero fue genial, porque tiempo después, en el bañado Tacumbú, le criticaban. Yo estaba haciendo una evaluación de un parquecito infantil en realidad. Y me decían, no, pero la Filisola tal cosa, esto. Entonces le dije, ¿les parece que antes era mejor? Y me miraron como si yo fuera extraterrestre y me dijeron, antes no había la municipalidad. Claro. Sí. Sí, antes no había la municipalidad. Sí. Entonces, era otra cosa a quién se dirigían para conseguir un parque, para conseguir un camino o lo que fuera, ¿no? Sí, la participación juvenil fue muy importante. Y en ese sentido también, en esa vez, no solamente promovimos la participación ciudadana y aprender a votar y el procedimiento de votación, y en ese sentido todos los medios dieron una página gratis de la rutina de presentar cédula, las autoridades, toda aquella cosa, ese ritual que nunca habíamos hecho, sino que también trabajamos con los partidos, con todos, ¿verdad? Y siempre cuenta en ese momento Benjamín Arditi, que es miembro del CDE, contaba que habían entrado a nada menos que a la Asociación Nacional Republicana sobre el 25 de mayo, subiéndose a dar capacitación las autoridades, apoderados de autoridades de mesa, ¿verdad? De esa legislación, de ese ritual, ¿verdad? Y que después de aquella capacitación que duraría 2 o 3 horas, ¿verdad? Dice, bueno, muchísimas gracias, ustedes decidamos, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos a quedarnos nosotros. Y se reía, ¿verdad, Benjamín, en ese sentido? Porque sí, era aquello que vos decís, ¿verdad? Aquella modalidad de los procedimientos que no son muy claros, que sin embargo, para nosotros como organizaciones de ciudadanas nos interesan y nos preocupa la voluntad popular y la voluntad del elector. Lo que se hizo en realidad fueron 2 vías. Bueno, CAE SEAS, eso fue muy importante. El apresamiento de SEAS, y fue la primera vez que las organizaciones no gubernamentales dijimos, nosotros hacemos lo mismo que ellos hacen. Claro. Y quienes tuvimos la oportunidad de tener educación y oportunidades, tenemos que devolver a la gente las cosas. Eso fue muy importante porque ninguna represión había salido la gente a decir eso que ellos hacían es lo mismo que nosotros. Se quedó una mesa. Entonces, cuando cae, en esa mesa es que se plantea crear Decidamos. Y en paralelo ya empieza el movimiento para Sacán. Sí, y eso es fantástico. Pues acá todavía no para ese 1 de mayo. Es después. Sí. Pero esa parte, pensá que teníamos a Martini, a Benjamín, a Esteban, a nosotros, o sea, todos los 5 politólogos que había en el Paraguay estaban en Decidamos. Y también el movimiento laico, que era muy importante. Y Blanche. Era la iglesia, muchas organizaciones a congregaciones religiosas, ¿verdad? El Verbo Divino, los jesuitas, y muchos movimientos laicos, ¿verdad? Sí, una conclusión que yo había sacado de esa época de mi observación periodística era el conocimiento derrotó a la prepotencia política, porque yo recuerdo la disputa en las mesas. Sí. Claro, cuando empiezan a hacer el conteo y ven que Carlos Filisola iba teniendo la mayoría, por supuesto que algunos querían desechar algunos boletines de votación, otros querían robar la urna. Y recuerdo que los jóvenes formados por Decidamos disputaban con la ley en las manos y tenían el código electoral y decían, acá dice tal cosa. Y por supuesto, también en esa época no había redes sociales, eran las radios las que transmitían en directo esa disputa. Y finalmente fue un triunfo en todo sentido. O sea, no solamente fue un cambio de color de ese día. Y bueno, quiero adelantar nada más. Sí. En lo que ustedes están contando y relatando, veo mucho la gran importancia de la observación electoral ciudadana, ¿verdad? De ciudadanos del país, en el reconocimiento de Morales
¿verdad? Y luego más en el 2008 el reconocimiento que hace Blanca Ovelar de los resultados electorales. Claro. La observación electoral ahí aporta enormemente a dar confianza en los resultados electorales, transparencia porque se está observando y se está participando en todo el proceso, ¿verdad? Y también contribuir a la legitimidad de esos resultados. En ese momento en que estábamos ensayando a ser demócratas, digamos, como sociedad, siempre hubo grupos de ciudadanos demócratas, ¿verdad?, que impulsaron justamente la iniciativa SACA. Entonces creo que es súper auspicioso que en este momento se retome nuevamente y con toda la experiencia que SACA ya ha construido, ¿verdad?, en términos de metodología, en términos de recolección de datos, de análisis de datos, de procesamiento y de recolección de datos y procesamiento y análisis imparciales, ¿verdad?, con base en el conocimiento, como vos estás señalando. Sí. Hay herramientas, hay metodologías para hacerlo. Yo estoy pensando ahora que vos hablas, Carmen, que a lo mejor podemos ensayar, porque nosotros lo que hacíamos era dar un producto, un convenio con un periódico. A uno le dábamos en exclusividad cómo votar, a otro que es democracia, al otro, o sea, claro, se iba haciendo convenios y tenía una difusión enorme, todo el mundo tenía su cuadernito después. Entonces quizás podamos pensar a ver si hoy la prensa, la cosa con sus dificultades actuales y sus ventajas también, podemos tener ese trabajo conjunto de educación ciudadana. Claro. Y las redes sociales que son fundamentales hoy. Sí, absolutamente. Sí. Agustín, si tuvieras que hacer un paneo rápido desde esa inauguración, diríamos, que tenemos en el 90 hasta hoy, y después vamos a hablar más específicamente de SACA. ¿Qué es? ¿Por qué vuelve, sobre todo? ¿Cómo ves la evolución, diríamos, en materia netamente electoral? Bueno, primero me parece importante decir de que en esa época lo primero fue casi aparece por primera vez la organización de la sociedad civil que hasta ese momento funcionaban en la clandestinidad. Durante toda la época de Stroessner, las organizaciones de la sociedad civil eran clandestinas, funcionaban, en nuestro caso funcionaba en mi estación, en mi garage, en el caso de Alter Vida, en el garage de Jorge Abate, o sea, realmente el funcionamiento era, ¿verdad? Acá aparece por primera vez como protagonistas y sobre todo aparece la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto colectivo, diríamos. Yo creo que eso fue fundamental porque no puede haber democracia si no hay una organización civil participativa y responsable, diríamos, ¿verdad? Y ahí aparece por primera vez eso, ¿verdad? Ya no son el sector político ni el sector empresarial, sino aparece un sector de la sociedad civil que le da legitimidad, como dice Carmen, a un proceso eleccionario, diríamos, ¿verdad? Y yo creo que eso fue un poco la razón de ser de SACA, la posibilidad de ser un representante de la sociedad, darle credibilidad a los procesos, sobre todo del ciudadano, diríamos, ¿verdad? Por supuesto que la mayoría de los políticos no creyeron nada de lo que nosotros hacíamos, pero tuvieron que respetar porque representamos a un amplio sector de la sociedad civil que hasta ese momento había estado siempre callado, diríamos, ¿verdad? Es el ciudadano en la época de Stroessner era un cliente del Estado, no tenía opinión, solamente tenía que cumplir para no ir o callarse. Y acá empieza a aparecer una sociedad que es activa, que cuestiona, que se organiza y que desarrolla un programa. Yo no sé si el efecto de esa primera elección técnicamente, ¿verdad?, fue tan buena, pero sí fue muy buena en el sentido del impacto político que significó, diríamos, ¿verdad? Morales no pudo decir que no, por la presión que eso significó y sobre todo porque había una observación internacional también detrás de las elecciones, ¿verdad? Claro. Y normalmente, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, siempre la sociedad civil es donde observan si los procesos son legítimos o no, ¿verdad? Y en ese caso yo creo que ese fue un poco el rol importante que tuvimos en esa primera y nos especializamos para futuras elecciones que cada vez nos fuimos especializando más, ¿verdad? Ahora tenemos nuevos desafíos, pero Line,
12 años después vuelves acá. ¿Qué es acá? SACA es la Iniciativa para la Transparencia Electoral. Viste que fuimos hablando en paralelo de decidamos acá, porque la educación cívica es fundamental. Claro. Pero evidentemente hay una especialización y hay un cuento, hay una historia ahí atrás, que en cierta forma el que concibió SACA fue José Carlos Rodríguez. Él hoy no está en SACA porque está en el mecanismo de prevención de la violencia, ¿verdad? Pero fue muy importante porque se tenía realmente una alta calificación técnica. Pero SACA, que es la Iniciativa para la Transparencia Electoral, lo que hizo fue cómputo paralelo. Claro. Eso no existe en el mundo. Y más, eso quiere decir que llegamos a más del 90% de las mesas del país. De manera tal, con una movilización ciudadana enorme, porque no es de jóvenes nomás, jóvenes, viejos, que era muy impresionante eso. Claro, voluntarios. Con la camiseta, todos voluntarios, pero pensá cómo fuimos cambiando ciertas cosas. Nosotros teníamos que formar, irnos a formar en cada lugar, pero además había que llevar la plata para ese día, por lo menos para tener para la comida y para las cosas básicas, claro, que se proveía así. En las últimas elecciones ya teníamos bancos y financieras y un sistema que podíamos mandar la plata y era una gran tranquilidad. Porque si no era ir pueblo por pueblo para dejar los útiles, las cosas, y eso se sigue haciendo, pero es otra cosa. Además, el rol de la camiseta. Sí. Cuando aparecía la gente en SACA, mucho respeto en la mesa. O sea, es una claro, cosa hermosa, verdaderamente. Y la autoestima de la gente, sí, con la remera, ¿verdad? Eso me parece súper importante, el tema de la identidad que generó la iniciativa SACA en las distintas ediciones. Ser parte de SACA, de esa gran movilización social, como decía Line, que creo que es algo súper importante. La movilización, la idea de acción colectiva en torno a algo que identifica, ¿verdad? Y sobre todo, a mí me tocó también con mis hijas acompañar en Decidamos cuando se iban a digitar los datos, a hacer carga de datos. El sentido de pertenencia a eso y también una suerte de escuela de ciudadanía para chicos y chicas que están en el último año del bachillerato, que es muy importante. Y eso yo he visto a los padres y madres apoyar a sus claro, hijos e hijas participando en esa iniciativa. Entonces, tiene un montón de aportes la iniciativa de observación electoral de la ciudadanía, ¿verdad? Y tuvimos claro, un partner que es muy importante, que es la Universidad Columbia. Sí. Ajá. Sí. Viste que tener una universidad, un centro académico importante, grande, que con toda generosidad nos proveyó desde sus computadoras a su espacio físico, todo. Ahora tenemos otra vez el convenio con Columbia. Sí. Ahora, hubo momentos complejos, complicados en las elecciones, donde obviamente el peso de SACA tuvo un rol fundamental. De las observaciones o los cómputos paralelos que hicieron, ¿hubo alguna elección muy especial que dijeron, caramba, acá pudo haber habido fraude y es muy importante la voz que nosotros tengamos? ¿Hubo en algún momento de tensión en alguna elección? Sí, fue unas elecciones que estaba Jimmy Carter acá. 93. Fue el 93. 93, cuando ganábamos. Sí, claro. Y que reventaron la centralita de ahí que estaba cerca de Columbia justamente. De los teléfonos. De los teléfonos, sí. Porque tenías que transmitir por teléfono. Por SMS, sí, claro. Pero lo que habíamos hecho, sabiendo que podía pasar algo, era teléfonos alternativos, las casas de nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras cosas, todo. Y fax. Una red enorme. Y fax. Ahora, pero fue el boicot. Fue un boicot. Todo momento, yo creo que en este programa es mantener la credibilidad, diríamos, ¿verdad? Sí. Porque sobre todo en un país como el nuestro, donde nadie cree en nadie, diríamos, ¿verdad? Y veníamos... El país de la sospecha. El país de la sospecha. Sí. Y veníamos de años de dictadura
nosotros teníamos mucha preocupación de que todo lo que hagamos se haga correcto, se haga Claro, porque ustedes son como un árbitro y necesitan que les crean los colorados, los liberales, los febreristas. Y la ciudadanía sobre todo. Claro, y la ciudadanía. Y la ciudadanía. Las instituciones. Sí. Y las instituciones, porque acordate, Agustín, que primero tenían que copiar los datos, se ponían los chicos y las chicas y copiaban de cada mesa el resultado. Pero después ya firmamos un convenio y ya el Tribunal Electoral nos dijo que nos una den copia del acta. una copia del acta. Eso es muy importante. ¿Entendés? Eso fue un paso fundamental. Sí. Cuando nos pasan de copiar nomás cada cual y tratar de todas las mesas, etcétera, a que nos den el acta. En ese momento el cómputo paralelo fue fundamental. Pero hoy tenemos la transmisión rápida de resultados de la justicia electoral, que es muy creíble. Sí, muy creíble. ¿Qué es lo que va a hacer SACA en estas elecciones? Uno, primero aclarar, ¿van a observar las generales nada más del 2023 o van a observar también las internas partidarias? Las internas también. ¿Las internas también? Sí. Pero no con el mismo sentido Claro, de no muestra. con el mismo sentido. ¿Cómo pero- van a ser las internas? Más cualitativo, más sería, entiendo, La dinámica Desde IDEA de las mesas. estamos acompañando y apoyando la iniciativa de SACA, ¿verdad? Y ahí Line puede explicar todo el análisis continuo del proceso electoral, tanto coyuntural como lo que va ocurriendo en torno a la aplicación de normativa, los hechos que van ocurriendo, ¿verdad? Va a ser un análisis cualitativo continuo hasta el final del ciclo electoral, hasta después de las elecciones, incluso en el mes posterior a las elecciones para una evaluación y recomendaciones en caso de que sea necesario. Pero Line, en el componente de análisis, En el que es el componente que va a de análisis, acompañar sí. a todo el proceso. Bueno, hay varios momentos, pero hay una cosa que es nueva en SACA. Y esa nueva en SACA es que vamos a sacar un boletín mensual. Vamos a tener nuestra mesa de análisis, vamos a tener redacción de artículos analíticos, pero también de información imprescindible. Por ejemplo, que la buena explicación cuando se tenga de qué es lo que pasó con el incendio y demás de las máquinas de votación. Porque nuestras máquinas de votación son una maravilla porque se logró aventar con estas máquinas el temor de la gente de que quedaban los datos en la urna. Claro. Y con esto ya no solamente se quedó, vos depositabas el voto y eso se escaneaba y tenías el resultado a las 8 de la noche. Fue como un gran orgullo aquellas elecciones. Entonces, en este momento tenemos que pensar que vamos a hacer una recolección sistemática de información. Vamos a tener la mesa de análisis de nuestros cosas con invitación a expertos, etcétera, poner temas en debate, hacer los boletines, una difusión amplia, principalmente por medios digitales. Principalmente digo, porque si se detecta lugares, cosas, cuando puede ser necesario que se lleve en papel, se va a hacer. O ponerle, si tenemos que hacer hablado en guaraní, a lo mejor no es hacer en papel ni nada, pero crear algún sistema de transmisión en guaraní en serio de las explicaciones. Entonces, los podcasts que le dicen ahora. Exactamente, los podcasts. Entonces, si se hace eso y acuerdo con iniciativas ciudadanas. La información no tiene que venir solo de la prensa, sino que podemos firmar con organizaciones ciudadanas de diferentes partes del país. Que entonces con quienes podemos ir analizando qué es lo que pasa allí, qué es lo que pasa en otro lugar y dar una visión de Paraguay. Porque no teníamos antes eso, no teníamos este componente. Entonces ir haciendo mensualmente. Cuando hay alguna emergencia, alguna urgencia, algo que explicar especialmente, podemos sacar rápidamente. Ese es un punto súper importante, tener la visión de las regiones, ¿verdad? Porque no solo ocurre, todo lo que ocurre en términos electorales pasa en Asunción o la capital. Entonces creo que eso va a aportar muchísimo. También la mirada de género, ¿verdad? Cómo participan las mujeres, si hay cuestiones que deban relevarse en términos de violencia política de género, que es
no es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno muy visible ahora en la medida en que las mujeres también son más visibles y se involucran más en los partidos políticos y en los procesos electorales, ¿verdad? Entonces, ese análisis continuo intenta relevar esos hechos, Y ¿verdad? también no perder de vista el peso electoral que tienen los departamentos centrales, tiene el mayor peso electoral. Totalmente. Después viene la capital, y después Ciudad está del Este. Itapúa, y después está Alto Paraná. Entonces, esos 4 departamentos, por así decirlo, Claro. si decimos que Asunción, son casi el 51% del electorado del país. Claro. Entonces, ahí Entiendo. suceden muchas cosas porque se juega Claro, mucho. se fuera el triunfo. Los resultados, Se juega sí. el triunfo y los diputados se juegan y los concejales departamentales y los gobernadores. O sea, son departamentos clave que también, obviamente, al hacer una observación muestral, que es lo que después vamos a entrar más en detalle, también tendrán como mayor presencia nuestra. Y la observación del 2023, ¿qué va a hacer? ¿Va a haber cómputo paralelo? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué No, van a hacer? cómputo muestral. Muestral. Sí. No sé si Agustín vas a... Sí, Contar. la idea es que vamos a poder evaluar 1.300 establecimientos de votación, Sí. digamos, ¿verdad? Y dentro de eso 2.400 mesas, Sí. digamos, ¿verdad? Y eso a través, como decidamos, a través de 1.200 voluntarios que van a hacer lo que van a hacer el trabajo, diríamos, ¿verdad? Pero- Entonces, de esa manera vamos a poder hacer una evaluación de todo el proceso legítimo, diríamos, ¿verdad? Por la cantidad de mesas que vamos a estar evaluando. O sea, van a reportar el resultado de cada mesa. Sí, Sí. que es una... No que de es- todas las mesas No del de país. todas, es pero de muestral. una muestra, Es una muestra claro, representativa Ni- del ni- universo. Y Entonces, la idea es competir con el 3 tampoco, sino dar legitimidad, diríamos, al proceso. Claro, Diríamos. Antes claro, era... O pero- sea, Pero vamos por- a comparar. pues nosotros vamos a los hacer- periodistas siempre tratamos de simplificar. Ah, O sea, vamos a tener 2 TREP, por llamarlo de Sí, alguna sí, manera. sí, O sea, sí. de la justicia electoral y un y- de salida. exacto, Así mismo. exacto. Claro. Interesante. Y una plataforma a través del cual se va a estar informando acceso a datos. porque claro, como hay internet, hay base de datos Claro. al instante, o sea, no es como antes que era vía SMS que tardaba, que, Claro. que fue por ejemplo el 2008, ¿verdad? No había internet, era vía sistema de transmisión de mensajes, ¿verdad? Era un sistema muy complejo que los voluntarios tenían que hacer y eso que procesarse, o sea, todo era más lento y no existía TREP, ¿verdad? La diferencia con el TREP es que esto es una muestra representativa, Sí. ¿verdad? Del universo. Y el TREP es el universo Total. de todas las Claro. mesas, todos los Por lo- locales de votación. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es la comparación. Claro. Vamos a hacer la comparación. El resultado rápido, porque eso es si hay conflictos, bueno, en las mesas, lo que sea, eso después se dirime. Pero lo que tenemos hasta ahora, ese día, entonces se compara, va a ser una comparación entre los resultados muestrales, etcétera, y lo que es bueno como periodista es que vamos a tener una sala para los periodistas para que vayan viendo cómo van nuestros resultados muestrales. Claro, van a tener también una transmisión. En la Universidad pantalla. Columbia. Ya Ajá. estuvimos viendo, fue una maravilla realmente. No firmamos todavía convenio, pero las puertas están Como- abiertas y como como todas- siempre luego fue así. Como todas las veces, acá lo que busca también es crear un documento para mejorar el sistema electoral futuro, diríamos, ¿verdad? O sea, que nuestro objetivo no es tanto ya como antes dar solamente legitimidad al proceso, sino también ver cuáles son los lugares donde se puede mejorar, diríamos, el proceso. Claro, siempre hay, la Unión Europea en la última observación que hizo dejó un resumen de lo que había que cambiar y bueno, con el tiempo muchas cosas que sucedieron ya no suceden. Por ejemplo, la doble votación con la tinta indeleble, con la simultaneidad de las internas. ¿Cuál es hoy, si ustedes tienen ya un estudio o por lo menos... ¿Cuál es hoy el mayor peligro a la hora de la votación? Entiendo que el voto asistido con este tema de las urnas que no todo el mundo entiende y entonces famoso que el dirigente político te acompaña para mostrarte cómo se vota y ahí se vota a sí mismo, a su partido, etcétera, etcétera. ¿Ven ustedes alguna falencia, diríamos, de modo que ese voto del ciudadano se respete? Yo creo que uno de los peligros es
las mesas que no tienen control de todos los sectores, diríamos. Eso sigue siendo un peligro, ¿verdad? Ahí se reparten los votos entre los que están en la mesa. Ese sigue siendo. Otro tema que me parece importante es el tema de la... o sea, compra de votos y ese tipo de cosas es cada vez más difícil, diríamos, ¿verdad? Pero, y es difícil de probar. Sobre todo, porque yo creo que sigue existiendo. En las municipales se vio... Pero además, uno no sabe, no sé si todo, a mí me impresiona toda esta encuesta que va a ganar este, que va a ganar aquello, que al final es totalmente distinta, ¿verdad? Yo creo que hoy en día nadie sabe lo que el ciudadano. El ciudadano cada vez es más dueño de su voto, diríamos, ¿verdad? Y él se va a ir diciendo que va a votar por este, pero va a votar por eso, ¿verdad? Yo creo que inclusive a sus propios mentores les engañan muchas veces, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes logros en todo este tiempo ha sido que el ciudadano cada vez se da más cuenta que él es dueño de su voto. Lo que creo que no se convence es de que su voto es esencial para el cambio, ¿verdad? Él ahora dice, este es mi voto, yo puedo hacer lo que quiero con el voto. Pero no se da cuenta que su voto es lo que va a generar un cambio, diríamos, ¿verdad? Entonces, todos estos mecanismos que nosotros estamos desarrollando, muy lindos, muy efectivos, diríamos, ¿verdad? Pero al final es el ciudadano el que tiene que tener conciencia de que el cambio depende de él, diríamos, ¿verdad? Y eso yo creo que en la parte de educación y formación es muy importante, diríamos, ¿verdad? Por el trabajo que se está haciendo, ya sabemos que vamos a tener, justamente Carmen nos contó ahora, que vamos a tener ya todas las máquinas de votación para las elecciones en abril. Claro, porque le vamos a recordar a nuestra audiencia que se quemaron 7.600 máquinas de votación de las 22.000 más o menos que se tiene, lo que complejiza las internas partidarias. Estas internas van a ser complicadas porque algunas mesas nos decían algunos miembros de la justicia electoral en distintas entrevistas en la radio que algunas mesas pueden llegar a tener hasta 1.000 electores. Sí. Y por más que lleven la votación de 7 a 19 horas, creo, eso en algún momento la gente se va a cansar, se va a ir a su casa. O el miembro de mesa también puede tirar la toalla, ya esté cansado a las 10 de la noche. Pero pobre, claro. Se complejiza. Lo que dice Agustín, nuestro sistema pues funciona en base al control mutuo de los partidos. Y esa es una falencia muy grave en términos de quiénes son las autoridades de las mesas. Porque siguen siendo personas de un listado que los partidos definen. Esa es una lucha que desde los orígenes ha tenido todas las organizaciones de la sociedad civil, decidamos acá, etcétera, etcétera, que alguna vez seamos los propios ciudadanos las autoridades de mesa y no los partidos, porque es muy contradictorio que los partidos son los que le controlan a los propios partidos, ¿verdad? Claro, y en algún momento se ponen de acuerdo y le licuan al tercero. Absolutamente. Entonces, como hay dos partidos históricamente que tienen capacidad de estructurarse, capacidad de territorio, de llegar a los territorios, es muy difícil que se siga lo que dice la ley en relación al control mutuo, ¿verdad? Porque tiene que ser de 3 partidos diferentes. Entonces, eso casi no se cumple. Entonces, por un lado, eso complejiza digamos, la legitimidad o decir, bueno, sí, ahí mi voto se respetó. Eso por un lado. Y por otro lado, es lo que decimos del voto preferente, que es este sistema que votamos a un partido, a otros le llaman el doble voto, ¿verdad? Que votamos a un partido y luego tenemos que elegir a quién de las personas, sobre todo el caso de diputados y senadores, no las uninominales, que ahí votamos a un... De eso vamos a hablar enseguida, porque ahora vamos a una breve pausa y al retornar vamos a hablar del desbloqueo y cómo afecta la participación femenina, Carmen. ¿Te parece? A la vuelta de la pausa. Bien, estamos en contexto, seguimos nuestra charla aquí muy interesante con Line Vareiro, Agustín Carrizosa, Susana Aldana y Carmen Echauri. Susana, decías. Sí, el tema de la posibilidad del voto doble, digamos, ¿verdad? Que son en los cargos plurinominales, en este caso. El desbloqueo. El desbloqueo porque, bueno, el desbloqueo, que vamos a votar. En realidad su nombre correcto es el voto preferente. Es decir, yo elijo a una persona y luego, de mi lista de Senado, diputado, Junta Departamental. Que es lo que nos llevó a las máquinas de votación, ¿verdad? Porque si no, la papeleta sería una locura, ¿verdad? Por eso es que nos preocupó, obviamente, cuando hubo esa quema, porque decimos,
vamos a resolver como sociedad la posibilidad de garantizar que todos votemos y elijamos, porque el sistema del doble voto o el preferente no va a cambiar, ¿verdad? No se va a mudar. Es imposible el conteo. Es imposible el conteo. Claro. Entonces, por eso es que cuando hablabas vos de cuáles son como las dificultades, uno que hablábamos del control mutuo y el otro que estaba relacionado, y los estudios de algunas organizaciones muestran lo del llamado el voto asistido, porque... Sí. Es cierto, estábamos todavía casi en pandemia, que de hecho se prorrogó por eso un año nuestras elecciones a intendentes, ¿verdad? Que tenían que ser en el 2020, fue en el 2021. Municipales. Las municipales, disculpa. Entonces, no, es que todos aprendimos a votar, ¿verdad? Claro. Y entonces había como que se permitía, ¿verdad? Que sí que entre, ¿verdad? Porque nunca tampoco supimos cómo es ese tema del voto preferente. Entonces, ahí hay un enorme, digamos, campo por desarrollar de los partidos de la sociedad, nosotras, y la organización, en formarnos para que realmente, como decía Agustín, el ciudadano tiene el poder de definir, y en el único día que somos todos iguales. Pero el voto asistido es legal. Interesante El voto asistido es legal. Es legal para ciertos casos. Para ciertos De acuerdo, pero es legal. Claro, Sí, es sí, legal. pero no está en la todos. ley. No en todos Sí, los El casos. voto asistido para personas con discapacidad, Claro. personas adultas mayores que necesitan, pero no para todos los casos. Ahí entra también el rol de la observación ciudadana, ¿verdad? De ver, es un contralor que está cerca de la mesa electoral, en el local electoral, que puede de alguna manera mitigar esa cuestión, por lo menos en los lugares en donde se está. Sé que no tiene directa relación con el SACA y esta transparencia y observación que se va a hacer, pero Carmen, se hablaba mucho de la preocupación de la participación de la mujer con el voto preferente. Decían, bueno, con el voto preferente lo que se va a hacer es que va a haber menos mujeres elegidas. ¿Es un temor? ¿Es real? Le escuché acá en el corte a Line que no está tan convencida de ese tema, pero Sí. quiero escucharte a vos. Bueno, lo que se habla, y de acuerdo a las experiencias, ¿verdad?, de otros países, no en todos los países el voto preferente da el mismo resultado, es decir, que baja la elección de las mujeres. En el caso de Perú, que señalaba Line, es un caso. En el caso de República Dominicana no es así, entonces sí baja. Entonces hay que ver, depende de cada contexto. Nuestra primera experiencia va a ser esta. La primera experiencia para elecciones Nacional. nacionales. De presidencial. Entonces, si el contexto es favorable y reconoce la legitimidad de la actoría de las mujeres como representantes, creo que ahí tenemos altas probabilidades de que las mujeres puedan acceder. Entonces, creo que es complejo, tenemos que mirar varios momentos. El momento de la conformación de listas electorales, que eso está dentro de los partidos políticos, competencia de los partidos, movimientos, alianzas, concertaciones, etc. Entonces, todavía no sabemos cuántas mujeres están de precandidatas ahora. En las elecciones municipales no hubo muchas mujeres precandidatas ni candidatas a intendentas. 14% de mujeres fueron precandidatas, electas como candidatas 13 y algo, y luego 12%, 11,9% de intendentas electas. Es decir, si miramos las precandidatas, las candidatas y las electas, no hay mucha diferencia. Lo mismo pasó con las concejalías, ¿verdad? Tenemos 22%, 22,7% de concejalas electas. Hubo más precandidaturas y candidaturas, pero la elección no fue muchísimo más, ¿verdad? Porque tampoco había muchas candidatas. Entonces, hay una cuestión de estructura. Lo que quiero decir nada más es que hay muchísima más visibilidad y voces de las mujeres en el proceso político, ¿verdad? En el proceso político electoral. Ahora, cómo eso se traslada a una precandidatura, candidatura y elección es algo que todavía no tenemos la experiencia de las municipales, vamos a ver cómo se comporta ahora con las nacionales, pero sí quizás mencionar lo que dijo Line,
que esta mayor visibilidad, actoría y voces públicas de las mujeres hablando políticamente tiene que ver con un proceso que se dio en varias partes de formación política de mujeres, de promoción de liderazgo, de empoderamiento político. Un caso es el programa de la justicia electoral de formación política para mujeres líderes. El Senado también abrió una academia con una inmensa participación de mujeres que venían todas las semanas del interior del país, de Pilar, de lugares súper lejanos. Después hay experiencias de organizaciones de la sociedad civil, como es la de Cuñaroga en Encarnación, que cubre varios departamentos. En fin, entonces hay un movimiento de mujeres que se está formando y que está cobrando como mayor proactividad y protagonismo en los procesos político-electorales. Entonces vamos a ver cómo eso se traduce en las candidaturas posteriormente. Hay mucho más ofertas también de mujeres en senadores, en diputados. Acá yo creo que la dificultad más grande está en el elector, diríamos, ¿verdad? Él todavía no es consciente de la necesidad de la apertura de poder votar por mujeres, diríamos, ¿verdad? Y otro, el financiamiento político. Hay una estructura, digamos, que constriñe las oportunidades de las mujeres, claro, y poder ser electas, ¿verdad? El financiamiento político es un campo súper importante, y si vos hablamos con las mujeres que están en los procesos de formación, y es ese uno de los mayores obstáculos, ¿verdad? ¿Cómo financiar sus candidaturas? Sí, pero la verdad es que en pequeñísimos pueblos, uno se llama San Carlos del APA, el otro se llama Fulgencio Yegros y el otro se llama José Leandro Oviedo, las tres listas eran paritarias, ¿sí? Sí. De partidos tradicionales. Vos tuviste un fenómeno y en 50% de los municipios del Paraguay había alguna lista paritaria. O sea, hubo un fenómeno que le llamamos con Marcela Sub justamente la paridad desde abajo. O sea, que la gente, claro, hizo y armó más allá de lo que eran las fracciones dominantes de partidos políticos, con lo que tuvimos es un resultado que quedó más o menos empatado y subió un poquitito en la parte de intendentas municipales, 3 más nomás, ¿no? Es que claro, es mucho más. Pero lo que yo digo es que existe un ambiente y hoy en día con el Tribunal Electoral y todo el programa en 5 departamentos verdaderamente que tienen en el sur, yo encuentro que tenemos unas posibilidades notables. Y nosotros tuvimos la experiencia con Carmen, bueno, con el CDE, con una serie de organizaciones, estuvimos ya en 5 lugares, ¿verdad? El quinto va a ser Caguazú. El quinto va a ser Caguazú. Y realmente los debates de cómo se están llevando en Concepción, en Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rosa de la Guaral. Santa Rosa de la Guaral. Era impactante la cantidad de gente de diversas profesiones, de diversas cosas, con puestos públicos, los que ya no tienen, las universidades involucrándose, considerando importante esa participación, que se esté y que haya políticas públicas de igualdad. ¿Sabes que el Paraguay dejó de ser Asunción? Dejó de ser Asunción. Sí. Qué importante. Otra cosa también me parece importante es los jóvenes, ¿verdad? Eso yo iba a decir, iba a preguntarle así de si Damos tiene un estudio, porque la gran esperanza de toda elección siempre son que los jóvenes salgan a participar. Sí. Y si hay un estudio que diga si hay participación juvenil, si es poco, si es mucho, porque pueden ser un factor determinante si se levantan el domingo a votar. Sí. Lo que se ve mucho es que también dentro de la oferta política también hay muchos jóvenes, digamos, ¿verdad? Es decir, hay jóvenes en todos los partidos, inclusive en los partidos tradicionales, donde normalmente la gerontocracia es un valor importante, diríamos, ¿verdad? Sin embargo, los partidos están incorporando gente jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que hay como una tendencia a crear ¿cómo se llama? Filas jóvenes cada vez más, diríamos, ¿verdad? Por el mismo temor que tienen los partidos de que su sector
vaya desapareciendo, diríamos, ¿verdad? Pero que no sé, ella sobre el tema de voluntariado, yo creo que... En términos de la participación juvenil, tenemos que dividir un poco los grupos, ¿verdad? Los primeros votantes de 18 a 24 años, ese es el primer grupo, y el de 25 a 29. Sí. En general, en los dos grupos participan menos, pero dentro de 18 a 29. 18 a 29, pero el grupo de 18 a 24, donde están los primeros votantes, es el que tiene un nivel de participación más baja. Eso me había dado un dato el doctor Ramírez Zambonini cuando aún era ministro de la Justicia Electoral y me decía que un efecto negativo, por llamarlo de alguna manera, fue la inscripción automática a los 18 años y me daba esta explicación. Me decía, antes a los jóvenes se les empadronaba, es decir, le visitaba a alguien, sea del Partido Colorado, Liberal, lo que sea, y le empadronaban en el Padrón Nacional. Le convencían en cierta forma y ponía su dirección, donde iba a votar, etcétera. Ese joven sabía que estaba habilitado para votar. Sin embargo, con la inscripción automática, que lo que hizo fue masificar, es decir, incorporar a todos los jóvenes, lo que pasa es que ese joven no sabe que está empadronado. Ni siquiera sabe dónde va a votar. Pero hay que hacerle saber. Hay que hacerle saber, o sea, claro, entonces pregunto yo, puede ser una de nuestras campañas. ¿Qué es lo que tiene que hacerse, verdad? Porque me decía, metimos más jóvenes en el padrón, pero miles de jóvenes no saben que están empadronados. Un tercio del padrón es la población, la ciudadanía de menos de 30, y es muchísimo. Entonces, como toda ley sola no basta, ¿verdad? Como el eslogan del INE respecto a la cuota sola no basta. Claro. Hay un conjunto enorme de factores, de dimensiones que juegan, ¿verdad? Muchos no saben que están en el padrón electoral o están desmovilizados. Entonces, creo que necesitamos una intencionalidad para llegar a esos jóvenes y para motivarlos, ¿verdad? Como decir, ¿Decidamos tiene algún proyecto en ese sentido? Nosotros, no, como parte de nuestra tarea de la observación, obviamente vamos a movilizar mucho más allá de las cantidades que necesitamos para asegurar, porque no solamente se convoca y vos no le puedes decir, no, vos no venís porque ya llené mi cupo. Entonces vamos a hacer una movilización a nivel nacional, pero nos interesa sobre todo eso, ¿verdad? De motivar, de volver a tener ese rol de contralor, ese rol y de aprender, porque al ser observador, porque no solamente se va a hacer el conteo de los resultados del escrutinio, sino que se tiene que movilizar la persona desde la conformación de la mesa, desde las 6 de la mañana que llegan las autoridades de mesa, porque ellos también, la idea es relevar si hay o no el control mutuo, cómo se conforma. O sea, vamos a tener también muchos datos del ritual propio de ese día de la votación, si llegaron los útiles, y después del comportamiento del elector en relación a si hay o no delitos. Hay una serie de requisitos que plantea nuestra justicia electoral y el Código Electoral, que se consideran delitos, desde portar nombres, números, colores, etcétera, que generalmente la gente no lo cumple, ¿verdad? Pero que son delitos. Entonces, aprender el joven. Entonces, claro que vamos a movilizar a muchos jóvenes y esperamos poder interesarlos y también que sepan, ¿verdad? Porque la idea es liberarlos en un momento de tal manera a que vayan a votar, porque la idea es que no ejerzan su derecho al voto y que vuelvan a eso de las 3 o 4 de la tarde para volver a hacer todo el ritual del cierre, porque el cierre tiene muchos detalles que debemos de cumplir, ¿verdad? Y por eso, como decías vos, con la ley en términos de la normativa y el conteo, que es, digamos, uno de nuestros objetivos, que el ciudadano esté ahí observando más allá de la justicia electoral con su TREP, que esperemos que funcione bien, ¿verdad? Y los partidos que también tienen sus sistemas de conteo propios, ¿verdad? Sí, ahí yo quiero recuperar de lo que dice Susana, esta dimensión de la observación electoral como un semillero de la ciudadanía activa
de las juventudes, ¿verdad? En ese proceso de participar se involucran, se identifican y se forman a la vez, porque hay un proceso de formación que va a ser, decidamos, con todos los voluntarios y voluntarias. Por eso es muy importante, y quiero mencionar también que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se ha presentado un proyecto de ley de observación electoral ciudadana nacional, ¿verdad? ¿En qué consiste? Es regular el proceso de observación electoral para dar garantías, digamos, a las organizaciones que realizan un proceso de observación electoral, garantías, por ejemplo, en aspectos como la acreditación, el acceso a la información, ¿verdad? El estar libres de acciones arbitrarias que eventualmente pudieran surgir con relación a los observadores. Es decir, ese tipo de leyes en realidad otorga garantías a todo el proceso, a todas las acciones que se desarrollan en el marco de una observación electoral. Varios países de la región los tienen, como 6 países de la región tienen normas de observación electoral ciudadana. Desde Bolivia, Perú, son 6 países en América Latina que cuentan con leyes de observación electoral ciudadana. Pero indudablemente que es insuficiente, ¿verdad? Tanto en el sector femenino como en el sector de jóvenes, ¿verdad? O sea, no hay programas de construcción ciudadana suficiente en este país, ¿verdad? Incluso eso se debe mucho también a que las organizaciones de la sociedad civil en verdad son débiles, diríamos, ¿verdad? A pesar de que hay una relación directa entre democracia y organizaciones, ¿verdad? Los países más democráticos tienen más organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, a pesar de que estamos en un proceso de democratización, porque todavía no llegamos ahí, la sociedad civil no crece y la mayoría de las personas que forman parte de la sociedad lo que hacen hoy en día es meterse al sector político, diríamos, ¿verdad? A partidos políticos, diríamos, que está bien, diríamos, ¿verdad? Pero las fuerzas ciudadanas se van debilitando, diríamos, porque vamos perdiendo muchísima gente que hoy en día son candidatos, etcétera, etcétera. No digo que eso esté mal, me parece muy bien, pero no tenemos suficiente apoyo de los otros sectores como para que nuestras organizaciones puedan jugar un rol más protagónico y más importante en la formación ciudadana, ¿verdad? En la formación cívica de esto que estamos hablando, diríamos, ¿verdad? Necesitamos más programas, diríamos, porque como vos dijiste, la mayoría de la gente no sabe que está inscrito y aunque esté inscrito no sabe qué es lo que tiene que hacer, diríamos. Claro. De todas formas, sobre ese acompañamiento que decían, que era un problema, hay 2 cosas que son importantes. Uno, que realmente hay que reforzar la formación desde el Tribunal Electoral del cómo votar, cómo usar las máquinas. Ellos quieren, hacen todo, pero es insuficiente. En segundo lugar, que sea en diferentes idiomas también, porque es muy impresionante como... Yo personalmente voto en María Auxiliadora, allí en Herrera y Tacuarí. Y resulta que le pedí que me expliquen en guaraní. O sea, yo sabía cómo usar la máquina, pero le pedí que me expliquen. Bueno, me dijo, y no pudo. Claro. ¿Sí? Entonces, hay todo un tema en un país donde tenemos una cantidad de monolingües muy grande. 35% de los problemas. Y entendí que además hacia Cerrito, y eso fue parte del problema, por eso que también una parte del voto acompañado que no debería suceder, sino en los casos que había dicho Carmen, que con discapacidad, con una serie de situaciones así, resulta que algunos pedían porque no sabían cómo. Claro, la ignorancia ahí es juega un rol. Esas 2 cosas para mí son muy importantes y creo que hay que intensificar al máximo esa formación del cómo votar. Están en la terminal de ómnibus y en lugares estratégicos. También una cuestión interesantísima. Esta tarde estuve mirando en la página de la Justicia Electoral. Tienen un simulador, una urna que puede usarse desde el teléfono para practicar cómo funciona la máquina de votación. Entonces, y alentar a la gente a que use. Y es súper fácil. Un sector pequeño, digamos. Claro, sí. Bueno,
Yo ahora tenemos que irnos a una breve pausa nuevamente y a la vuelta me gustaría escuchar, si bien hemos perfeccionado nuestro sistema de votación, creo que funcionan los controles, creo que la justicia electoral ha ganado credibilidad a la hora de decir ganó fulano de tal. Me parece que esa es una etapa superada en Paraguay. Pero lo que me gustaría charlar con ustedes un poco ya en este último tramo es cuáles son las amenazas de la democracia, para la democracia paraguaya que hoy tenemos, más allá del ritual de la votación. Así que de ese punto vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Bien, esta es ya la última parte del programa. Acá reclaman tu presencia, Fito. Fito se tomó unos días nomás también porque yo estuvo solo. Creo que en cierta forma en Paraguay aprendimos a votar en el sentido ritual de la palabra, ¿verdad? O sea, creo que ese es un proceso superado también, aunque yo creo que ahora con las máquinas de votación y sobre todo el tema del desbloqueo necesitamos más educación cívica. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que amenaza a nuestra democracia? O sea, no podemos negar que hay situaciones que se dan y que son un peligro para la propia existencia del Estado. Te suelo ver mucho, Agustín, suelo ver tus escritos en Twitter que apuntas mucho a eso. Sí. Yo creo que acá hay un tema que, o sea, nosotros vivimos toda esta época de políticos corruptos, digamos, ¿verdad? Nos acostumbramos. Nos acostumbramos a eso. Sí. Pero hoy lo que estamos viendo es corruptos que se hacen políticos, ¿verdad? Y que usan la ideología de la mafia como una forma de estructura del Estado, que es lo que estamos viendo, diríamos. Yo creo que mismo dentro del Partido Colorado este debate se está dando con mucha fuerza, diríamos, ¿verdad? ¿Quién controla mejor el Estado? ¿Qué modelo controla? Claro, Grupo no es para político aplicar su visión de Estado, no, sí, sino claro. como cooptar el Estado para sus negocios. Claro, para sus negocios y como una forma de sostenibilidad inclusive del Estado, diríamos, ¿verdad? Hoy decía, este va a ser un Estado, como decíamos nosotros, los paraísos fiscales, diríamos. Este va a ser como una especie de paraíso, no sé si, creo que no es fiscal, sino lavandería fiscal o algo así, diríamos, ¿verdad? El Estado, yo creo que hay una intención de transformar este modelo de país, o este modelo corrupto, en un modelo de país. Entonces, que haya contrabando, no importa porque nos beneficia a nosotros, claro, como paraguayos. Que se lave plata acá, bueno, y no importa porque nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Da trabajo. Entonces, pero tenés que mantener un sistema antiético, amoral, ¿verdad? Para poder sostener institucionalidades muy débiles. Entonces, yo creo que ese es el mayor peligro, diríamos, ¿verdad? Aparte de que también yo tengo que decir que, porque vengo del sector, que también hace falta una ciudadanía más fuerte, diríamos, ¿verdad? Organizaciones ciudadanas más organizadas, más fuertes, diríamos, ¿verdad? Y en ese sentido no hay ayuda nacional para que eso suceda, ¿verdad? Y la ciudadanía es una resta, diríamos, a la corrupción, diríamos, ¿verdad? Hay una gran ausencia de los partidos políticos en esa construcción de ciudadanía. Pues, claro, los partidos políticos son todos eleccionarios, diríamos, ¿verdad? O sea, realmente no existe partido que formen ciudadanos, diríamos, ¿verdad? Porque desaparecen, entre una elección y otra, los partidos casi desaparecen. Antes había por lo menos asociaciones, me acuerdo que en una época yo salía con un político y dábamos capacitaciones vecindarios, ¿verdad? Sobre lo que es el poder, lo que son las elecciones y eso. Hoy en día todo eso desapareció. El día de las elecciones se va, se vota, se miente, se compra, etcétera, etcétera, y después ya... Claro, cliente, no ciudadano. Bueno, y eso es conveniente para los sectores políticos y es conveniente para sectores empresariales también, diríamos, claro, ¿verdad? Empresas... Bueno, pero puede haber también, y hay sectores que pelean en contra de eso, y que pretenden... Sí, pero muy poco todavía. Estamos de acuerdo que no es suficiente, pero nosotros estamos en esa pelea, en hacer una opción. Tenemos una constitución que es buena. O sea, yo no quiero que se toque la constitución aunque tenga problemas en la parte orgánica, porque temo que vuelen un montón de cuestiones que son centrales para un mejor Paraguay.
creo que hay condiciones, somos un país relativamente pequeño, etcétera. Entonces, que tenemos que trabajar con estos grandes problemas que tenemos, porque, mira, a mí me asustó, lo que más me asustó, vos sabés que no fueron todos estos últimos mafiosos, sino que a mí lo que me asustó, el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Sí? Que ni un juez haya denunciado lo que estaban pasando ellos de parte del jurado, con el dominio de un hombre que era Oscar González Daer, el dominio y el chantaje más brutal y las cosas, junto con un sistema de prestamistas, de una cosa. En ese jurado había ministros de corte que avalaron lo que hacía González Daer. Exactamente, pero no solamente ministros de corte, los jueces, o sea, cuando vos estás... Gremios de abogados. Universidades. O sea, vos estás hablando de una situación en la cual vos tenés un poder del Estado que te tiene que garantizar justicia y que no pudo, que no fue capaz de oponerse a un poder político importante. Entonces yo diferencio entre lo que es ese crimen organizado del tipo, qué sé yo, Osorio, es un ejemplo impresionante, pero tenés esto otro y tenés otras formas de corrupción, pero vinculadas a la mafia. Tenés la cuestión de venta de pasaportes, de cosas, o sea, yo me alegro mucho, yo escucho todito lo que dicen de la Comisión Bicameral de investigación, sí, porque me parece que está sacando cosas. Ellos no tienen un poder más allá de hacer la investigación, pero es fantástico cómo van pasando las cosas, pasan a las instancias que corresponde, y yo espero que las instituciones funcionen, porque tenemos un déficit institucional. Creo que sí se solucionó lo que se elige. Sí, esa es una parte del Estado, pero el Estado son 3 poderes y realmente creo que la justicia no entró al pacto del 89. No le llegó el 2 y 3 de febrero. No estuvo parte del pacto, y el pacto Guasmós-Silaí no fue un pacto que hizo que sean de los diferentes partidos políticos, fundamentalmente las nominaciones, pero no el concepto de justicia, y que tenemos allí un problema muy grande. Yo creo que es nuestro gran déficit, por eso que sí tenemos esos riesgos que dice Agustín, pero creo que tenemos una bandera que llevar, que es la bandera de que se construya una justicia en Paraguay en serio, porque es nuestro déficit, porque el Ejecutivo funciona como Ejecutivo, el Legislativo funciona con todas sus deficiencias, pero funciona. Pero el Poder Judicial es fundamental, sin eso no hay república. Así es. El Ministerio Público también, Carmen, ¿verdad? sí. Bueno, una de las cuestiones que hemos notado, ¿verdad?, en este proceso y antes también, es una suerte de corriente de opinión antisistema contra los partidos políticos. Es cierto que hay un gran desencanto hacia el desempeño de los partidos políticos a nivel de la ciudadanía, ¿verdad? Pero también es bastante peligroso, porque si los partidos políticos no son capaces de conectar con la ciudadanía, de hacer ese rol de intermediación entre los intereses, las necesidades de la gente, y llevar eso a la conversación política y a la representación política, que es el rol de los partidos, entonces, ¿qué tenemos? Ciertamente creo que es necesario fortalecer el rol, el papel de los partidos políticos, y, como decía Line, también el de las instituciones públicas clave, como las instituciones del Poder Judicial, ¿verdad? Es decir, con instituciones débiles es muy difícil construir un Estado de Derecho que funcione, el imperio de la ley, ¿verdad? Que sea una república y que, bueno, que los partidos políticos puedan conectar con la gente, que puedan generar confianza e identidad, ¿verdad? Entonces, esa no es una problemática solo de Paraguay, es una crisis de los partidos políticos a nivel regional e incluso a nivel de algunos países de Europa también, ¿verdad?, donde los partidos tradicionales están como desapareciendo. Yo creo que hay
un problema grave es la identificación de lo que es el partido político, diríamos, y cuál es la función del político, ¿verdad? Eso está totalmente distorsionado, diríamos, ¿verdad? El político no es un constructor de ciudadanía, sino que es un constructor de clientelismo político, de clientela política, diríamos, ¿verdad? Y eso yo creo que es también promovido un poco por la gran corriente de medios de comunicación que hay, diríamos, ¿verdad? El político está más preocupado por lo que va a decirle al periodista de lo que le va a decir al ciudadano, diríamos, ¿verdad? Él está más preocupado por su imagen, por su imagen, que con el problema ciudadano, diríamos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también hay algo que tendríamos que, primero de todo, definir lo que es el partido político y diferenciar lo que es el partido político de lo que es una organización ciudadana, ¿verdad? Que hay mucha competencia todavía ahí en este nivel. Y por otro lado también, de que los medios, no sé, ahí ya es más problemático, vos vas a saber mejor que yo, cómo se puede hacer para que el político se ocupe de sus ciudadanos y no de su imagen dentro de los medios. Decidamos, sí, Susana. Quizás otra amenaza, sí, lo que nosotros vemos como una gran amenaza que está relacionada a los costos de hacer la política, sí, ¿verdad? Entonces se volvió, ¿por qué? Porque por un lado no existen ya los ámbitos de socialización del joven que eran, digamos, a los inicios de no solo la dictadura, sino que posteriores era o los partidos políticos en sus barrios, claro, las iglesias, ¿verdad? Y los colegios y las universidades, que eran los ámbitos donde nos socializábamos y entendíamos de la política y del funcionamiento y de nuestro rol como ciudadanos, ¿verdad? Y ahí íbamos después eligiendo nuestros lugares en donde nos desarrollaríamos y aportaríamos a esta sociedad diversa, plural, multicultural y diversa. Pero en la actualidad uno no ve que estos partidos o formen a su gente o tengan estructuras o mecanismos inclusive de recaudación, ¿verdad? Yo creo que las iglesias evangélicas son las únicas que siguen y hacen muy bien su diezmo, ¿verdad? Pero sin embargo los partidos no tienen un sistema de funcionamiento. Entonces los costos de hacer política o de la política es una gran amenaza, porque ahí es donde se enlaza con lo que decía Agustín también, la cuestión de que la mafia, el dinero no dinero transparente, sucio. Dinero sucio, ¿verdad? Viene y aparece y promueve candidaturas de hombres y mujeres, porque ahí no es que tiene privilegio, ¿no? Por algún tipo de persona o de género, no, promueve al que sea, ¿verdad? Y ahí entonces hay una desconexión. Entonces el rol de los partidos políticos en el funcionamiento de nuestra república es muy importante, sumándome a todo lo que ya han dicho Lina, Agustín y Carmen, ¿verdad? Pero lo que vemos más claramente, que nacimos, como decíamos, promoviendo la educación cívica y el relacionamiento del ciudadano, o que se involucre en los partidos, o que sea contralor de los partidos, pero que funcione lo que llamamos la calidad de la democracia desde siempre, nos preocupa enormemente, porque el ciudadano dice, ¿para qué le voy a controlar ¿qué es lo que hago ahí si el funcionamiento de esos partidos viene por otro lado? Entonces, el rol de esos partidos, porque es cierto que en Brasil, por ejemplo, el caso más claro de que aparecen nuevos actores y nuevos modos de hacer del ejercicio del poder, y aparece el Ejecutivo, pero aquí uno no ve que vayan a desaparecer los partidos tradicionales de un día para otro, porque siguen teniendo una presencia territorial y estructural muy grande, ¿verdad? Solamente que se disfrazan de la representación y la conexión con el ciudadano, que es para nosotros como grave en términos de la calidad de nuestra convivencia. Pero también en debates internos. Es decir, los partidos han tenido históricamente un rol de debate interno y tomar posición con respecto a diferentes cosas. Y eso ha desaparecido. Y eso es lo que desapareció. Para mí ese es el mayor problema. Claro. No que se preocupen del coso, sino que internamente han dejado de formar a su gente, han perdido debates internos, entonces van cada cual por libre o por los jefes de fracciones. Entonces hay una cuestión de fracciones y una pérdida de ese debate tan impresionante que se da, y no es solo en el Paraguay. Ese es un problema. Se dio en los años 40 también,
cuando desaparecieron los partidos conservadores y demás, y emergieron en el 20 por ahí el Partido Radical en la Argentina, por ejemplo, y después aparece ya vinculado al populismo peronista el Partido Justicialista, que después se convierte en el partido más importante del país. Pero digo, hay un proceso, no quiere decir que siempre sean los mismos, pero hay un proceso de pérdida de ese sentido de comunidad política en los partidos políticos, que es un problema real. Y eso se vio en Perú ahora. Hay una cuestión que dijo, que a mí me parece Susana, que en los Estados Unidos, por ejemplo, están los PTA. Los PTA son las asociaciones de padres, ¿verdad? Que todos los colegios tienen asociación de padres y ellos participan, hay elecciones, etcétera, ¿verdad? Es un proceso de formación ciudadana, diríamos, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia de los consejos locales de salud, diríamos, ¿verdad? Al principio, las personas que formaban parte de los consejos venían asustados y decían, ¿cómo yo voy a resolver este problema? ¿Cómo yo voy a resolver este problema? Poco a poco se fueron dando cuenta que es un proceso colectivo, diríamos, ¿verdad? Muchos de ellos se volvieron concejales, varios fueron intendentes y tuvimos inclusive Y otros se adueñaron de las ambulancias. Eso ya fue cuando pasó a formar parte del Estado. Pero entonces esos grupos ciudadanos para formar políticos, ¿verdad? Claro, pero son como fuentes de aprendizaje, aprendizaje, como semilleros, diríamos, ¿verdad? Se preocupan primero por su vecindad, después se preocupan por su comunidad, al final se preocupan por el país, diríamos, ¿verdad? Y van entrando, pero tienen un proceso de elecciones, de cómo manejar conflictos internamente, cómo generar diálogos, por ejemplo, diríamos, ¿verdad? Acá vos te vas a trabajar con jóvenes en el interior y no tienen esa capacidad de conversar, de dialogar. Agustín, ¿y vos no pensás, por ejemplo, que esas ollas populares, no sabemos los nombres de la gente, de las mujeres que cocinaban para la comunidad, pero la generación de fortalecimiento de las comunidades, que es muy importante, que es fundamental, esa no se va a convertir en diputada, pero genera sociedad. Sí, y eso. Sin eso es que no tenemos seguridad, no tenemos nada, solidaridad, etcétera. Cualquier lugar donde vos construís un espacio de conversación es un lugar donde vos vas construyendo ciudadanía, diríamos, ¿verdad? Yo creo que en el tema salud hay un poco de más ejercicio, por las carencias, digo. Sí. Las polladas, las ollas populares, la pandemia. O sea, que ahí te pasó, nosotros que creamos los consejos de salud, ¿verdad? Durante 10 años tuvimos posición en el ministerio. Después de 10 años fuimos aceptados y creamos nuestros consejos. Después el Estado dijo, no, en la época del Lugo, dijo, no, la salud es gratuita, ahora nosotros vamos a financiar los consejos. Desaparecieron los consejos. O sea, desapareció esa iniciativa que vos decís, de hacer polladas, de hacer reuniones familiares, ¿verdad? Entonces, porque le sacás su rol, ¿verdad? Claro, al final te transformás en, como vos decís, en un... Entonces, esos espacios ciudadanos de formación es lo que yo creo que nos falta todavía mucho. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo éxito a SACA. Es interesante tener un control paralelo, por llamarlo de alguna manera, porque lamentablemente con este tema de la quema de las máquinas de votación entramos en un túnel de sospecha que ojalá se resuelva para las elecciones generales por lo menos. Y que tengamos confianza en los resultados. Que tengamos confianza, eso es lo más importante. Les agradezco muchísimo su participación y bueno, aquí estamos para... Esto es de largo aliento todavía, así que vamos a seguir participando de estos debates y Line, no seas tan difícil, por favor. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles.